Capítulo 22. Terror judío en Castilla en el siglo XIV. Después de la traición de los judíos, que facilitó la caída del imperio cristiano de los visigodos y su conquista por los musulmanes, empezó la llamada Guerra de la Reconquista iniciada por los cristianos, que bajo las órdenes del visigodo Pelayo se habían hecho fuertes en las sierras del norte de la península ibérica. Esta lucha de liberación iba a durar casi 8 siglos y empezó, como es natural, con sangrientas represalias contra los judíos, a quienes se culpaba de la caída del Estado cristiano y de las matanzas de cristianos que ocurrieron después de esa catástrofe. Ese sentimiento antijudío duró algunos siglos, hasta que los hebreos, con su astucia y habilidad, supieron aprovechar todas las oportunidades que se les presentaron para irlo desvaneciendo, sobre todo prestando valiosos servicios a los reyes cristianos de la península. Los judíos se propusieron convertir a la España católica en un refugio para los israelitas que huían de toda Europa perseguidos, primero por las monarquías cristianas y después por la Santa Inquisición Pontificia, que reaccionaban con violencia ante los intentos de la sinagoga para conquistar los estados católicos y subvertir a la sociedad cristiana. Además, desde el siglo X los judíos, que en un tiempo habían sido aliados de los musulmanes, traicionaron su amistad y empezaron a sembrar la descomposición en la sociedad islámica, tratando de dominarla por medio de sociedades secretas y herejías, la principal de las cuales fue la criminal secta de los asesinos, verdadera precursora de la masonería moderna, cuyo poder secreto se extendió por el Islam e incluso por la Europa cristiana, hasta que fue después aniquilada principalmente por los invasores mongoles. En cualquier forma, el mundo musulmán se encontraba en el siglo XII en estado de peligrosa decadencia, atribuida en parte a la múltiple acción subversiva de los judíos. La dinastía de los almohades, que sucedió en el norte de África y en la España islámica a la de los almorávides, tratando de salvar al Islam de la catástrofe, inició una guerra contra el judaísmo, la que, como de costumbre, provocó millares de conversiones fingidas al Islam y la huida de otros muchos hebreos a la España cristiana. Empeñados los monarcas ibéricos en expulsar de la península a los sarracenos, olvidaron las antiguas traiciones de los israelitas y utilizaron sus servicios en la empresa de la Reconquista como prestamistas, arrendadores de los impuestos e incluso como espías, ya que ahora, tornándose los papeles, los judíos actuaban como quinta columna dentro de la España islámica en beneficio de la España cristiana, traicionando a sus antiguos aliados. Volvió una vez más la historia a repetirse, y los habitantes judíos de una monarquía musulmana se convertían ahora en peligrosísima quinta columna en beneficio de los enemigos exteriores de dicho Estado, que eran a la sazón los reinos cristianos de Iberia, los cuales, influidos por los valiosos servicios que les prestaban los israelitas, los convertían en miembros de sus gobiernos y hasta en primeros ministros o en tesoreros reales, en violación de lo ordenado por los santos concilios de la Iglesia que prohibían el acceso de los hebreos a los puestos de gobierno. Los israelitas volvieron, una vez más, a utilizar su tradicional táctica de ganarse a sus enemigos con un buen comportamiento temporal y con eficaces servicios para adquirir así valiosas posiciones que les permitieran conquistar después los estados que les brindaban protección. No desaprovecharon oportunidad alguna para intentar el dominio de esos reinos cristianos, convertidos ya para ellos en una nueva Palestina, a donde acudían solícitos. Los hebreos llegaron en Castilla
a la cúspide de su poderío en tiempos del rey Pedro el Cruel, cuyo gobierno dominaron durante varios años. La forma como lograron conquistar temporalmente ese reino cristiano es sumamente interesante. Pedro el Cruel heredó el trono el año de 1350, cuando era un niño de 15 años, habiendo pronto caído bajo la influencia del destacado dirigente judío Samuel Halevi Abufalia, quien, fomentando las pasiones del adolescente príncipe y adulándolo, pudo eliminar al que era tutor del mismo, Juan Alfonso, señor de Albuquerque, y nulificó también la benéfica influencia de la reina madre. Halevi fue nombrado primero tesorero real y después, de hecho, primer ministro del reino, con lo que este judío, un poder político que ningún otro hebreo de su tiempo había adquirido en un reino cristiano. Así, la influencia de los consejeros judíos del monarca creció en tal forma que muchos la consideraban ya peligrosa para los cristianos. Desde los primeros años, los iniciales desafueros que el joven rey cometía, empujado por sus malos consejeros, provocaron en el reino una rebelión general, formándose una liga constituida por la reina madre, los medios hermanos, bastardos, del monarca, su tía Leonor, reina de Aragón, y muchos poderosos nobles. Esta liga tenía por objeto liberar al adolescente de los consejeros judíos y de toda la pandilla de gente inconveniente que lo rodeaba, entre la cual se encontraban los parientes de su amante, María de Padilla, por quien había abandonado a su esposa, la jovencita Blanca de Borbón, hermana de la reina de Francia. Abandonada la causa de Pedro por la casi totalidad de los nobles del reino, accedió a ponerse bajo la tutela de su madre, acudiendo el joven rey a la ciudad de Toro, acompañado entre otros, según dice el cronista de la época Pedro López de Ayala, por Samuel Halevi, quien según el cronista era su muy gran privado e consejero. Una vez allí, tras de cariñosa recepción que le hicieron su madre y tía, fueron encarcelados los de su séquito, entre ellos el influyente ministro judío Samuel Halevi. La muerte de don Juan Alfonso de Albuquerque, que según algunos fue envenenado, constituyó un golpe fuerte para la liga, ya que dicho magnate era el lazo de unión entre personas y fuerzas de intereses muy opuestos. El célebre historiador francés del siglo pasado, Prosper Mérimée, narra la forma en que Samuel Halevi supo aprovechar la nueva situación para urdir una hábil intriga con objeto de desbaratar la liga, ofreciendo a los infantes de Aragón, de parte del rey adolescente, castillos y ricos dominios a cambio de que lo dejasen huir, y ofreció villas y señoríos a gran número de magnates, hasta que el astuto consejero judío logró hacer pedazos la coalición y fugarse con el joven monarca, cierto día que salieron de cacería. El historiador, también del siglo pasado, J. Amador de los Ríos, refiriéndose a esta astuta maniobra, dice: merced, pues, a la discreción y actividad de don Samuel, lograba el hijo de Alfonso XI la libertad, de que habían logrado despojarle su madre y sus hermanos. Merced al oro que había sabido derramar y a las promesas hechas a nombre del rey, había introducido la desconfianza y la desunión en el campo de la liga, desconcertando del todo los planes de los bastardos y viéndose en breve el rey rodeado de poderosos servidores que le prometían fidelidad duradera. Don Simuel había conquistado la omnímoda confianza del rey don Pedro. Y con el descubrimiento del ministro israelita, los judíos fueron adquiriendo en el reino cada vez mayor influencia. Sobre lo que a este respecto ocurrió nos habla muy claro el ilustre historiador hebreo Bedarride,
quien afirma que los judíos llegaron a las cumbres del poder en Castilla bajo el reinado de Pedro el Cruel. Pero, desgraciadamente, la historia nos demuestra que siempre que los israelitas llegan a las cumbres del poder, en un estado cristiano o gentil, se desata una espantosa ola de asesinatos y de terror que hace correr a torrentes la sangre cristiana o gentil. Tal cosa ocurrió en el reinado de don Pedro, a partir del momento en que los hebreos ejercieron sobre su educación y sobre su gobierno una influencia decisiva. Este niño inteligente, que demostró después ser joven de amplia visión, de grandes ilusiones y energía a toda prueba, quizá hubiera sido uno de los más grandes monarcas de la cristiandad de no haber sido corrompido, en su adolescencia, por el mal ejemplo y los peores consejos de sus privados consejeros israelitas, a quienes culpaba el pueblo de la ola de crímenes y de atropellos desatados durante ese sangriento gobierno en que los judíos fueron encumbrados y las sinagogas florecieron, mientras las iglesias decaían y el clero y los cristianos sufrían oprobiosas persecuciones. Sobre la influencia decisiva de los judíos en el joven monarca, así como de su siniestro influjo en las crueldades que se cometieron en ese tormentoso reinado, hablan muchos cronistas contemporáneos de los hechos, o un tanto posteriores. El coetáneo francés Cubelier afirma que Enrique, medio hermano del rey, fue rogado y requerido por los varones de España para que manifestara otra vez a su hermano el rey, que hacía muy mal de aconsejarse de los judíos y alejar a los cristianos. En tanto se fue Enrique al palacio donde estaba el rey su hermano, el cual hablaba en consejo a varios judíos, entre los que no había ningún cristiano. Suplicó don Enrique a don Pedro que dejase el consejo de los judíos. Añade el cronista que allí estaba un hebreo llamado Jacob, muy allegado visiblemente a don Pedro. Otro ilustre cronista francés, Paul Hay, señor de Châtelet, sobre el mismo episodio, añade, refiriéndose al citado consejero del rey Pedro, que Enrique de Trastamara no pudo dominar su cólera. Al encontrarse con un judío de nombre Jacob, que gozaba de toda la confianza y familiaridad de don Pedro, y a quien atribuían ser el inspirador de todas sus acciones de crueldad. Sobre los crímenes espantosos cometidos durante el sanguinario reinado de Pedro el Cruel, se expresan la Prima Vita Urbani V, el cronista italiano Matteo Villani, también contemporáneo, y el cronista musulmán, igualmente coetáneo de los hechos, Abu Zayd ibn Khaldun. Este último, entre otras cosas, afirma que oprimió con crueldad a la nación cristiana, y por su tiranía se hizo tan odioso a los ojos de sus súbditos, que se insurreccionaron contra él. Oprimió con crueldad a la nación cristiana, y por su tiranía se hizo tan odioso a los ojos de sus súbditos, que se insurreccionaron contra él. Una crónica, también contemporánea del rey Pedro de Aragón, describe en forma espeluznante la actuación criminal de ese reinado y la famosa Historia y Crónica Memorable del francés Jean Froissart, además de mencionar la crueldad y tiranía que caracterizaron a ese gobierno. Da especial importancia a la actitud hostil de Pedro el Cruel hacia la Iglesia y el papado. Los anales y crónicas de Francia, escritos por Nicolas Gilles a fines del siglo XV, llaman a Pedro gran tirano y apóstata de la religión de Jesucristo, atribuyendo su triste fin a castigo del cielo. Pedro Fernández Niño, colaborador fiel de Pedro que le sirvió con lealtad hasta su muerte, en su célebre relato, recogido en la Crónica de Pedro Niño, habla del derramamiento de mucha sangre de inocentes, afirmando también que el monarca tenía por privado a un judío al que llamaban Samuel Levi, quien le enseñaba a desechar a los grandes hombres y hacerles poca honra. Se distanció de muchos, tendió el cuchillo y exterminó a muchos en su reino,
por lo que lo aborrecieron la mayor parte de los súbditos. En esta crónica también se habla de la afición a la astrología del joven rey, hecho de gran importancia política, ya que los astrólogos de Pedro eran judíos, destacando entre ellos Abraham Aben-Zarzal, e influían en sus actuaciones políticas, ya que el rey, antes de tomar cualquier medida importante, consultaba siempre a sus astrólogos para que le indicaran si tendría o no éxito. Comprensible que en esos tiempos en que los musulmanes estaban luchando heroicamente contra la amenaza hebrea, los judíos, dueños ya de Castilla, hayan querido incitar a Pedro a invadir y conquistar desde el norte de África hasta Jerusalén, para lograr, una vez más, destruir a sus enemigos islámicos con mano ajena, y quizá hasta lograr su sueño dorado de libertar Palestina. Este último plan, que se les vino abajo con la derrota de Pedro, lo lograron siglos después cuando pudieron conquistar Inglaterra y utilizarla para que libertara a Palestina del dominio musulmán. Por medio de la astrología, fue que los israelitas pudieron dominar la política de muchos reyes en el tiempo en que estaba en boga esa superstición. El ilustre historiador y obispo, Rodrigo Sánchez, muerto en 1471, compara a Pedro de Castilla con Herodes. Paul Hay, segundo cronista de Beltrán du Guesclin, lo compara con Sardanápalo, con Nerón y con Domiciano. El historiador francés L. Duchesne, refiriéndose al regreso de Pedro a Castilla, cuando éste fue restaurado en el trono por las tropas inglesas, dice: entrando don Pedro por Castilla como un lobo ensangrentado y carnicero por un rebaño de ovejas. Iba delante el terror, acompañábale la muerte, seguíanlo arroyos de sangre. El padre jesuita Juan de Mariana, en su Historia General de España, refiriéndose al funesto reinado de Pedro el Cruel, afirma: de esta manera, con la sangre de inocentes, los campos y las ciudades, villas y castillos, y los ríos y el mar estaban llenos y manchados. Por donde quiera que se fuese, se hallaban rastros y señales de fiereza y crueldad. Qué tan grande fuese el terror de los del reino, no hay necesidad de decirlo. Todos temían no les sucediese a ellos otro tanto, cada uno dudaba de su vida, ninguno la tenía segura. Es curioso notar que este relato escrito hace casi 400 años parece describir con exactitud pasmosa la actual situación de terror que priva en la Unión Soviética y demás países sujetos a la dictadura socialista del comunismo. Existe además otra importante coincidencia. En el reinado de Pedro el Cruel, los judíos llegaron, según dice el famoso historiador israelita Bedarride, a las cumbres del poder, y en la Unión Soviética y demás estados socialistas también han llegado los hebreos a las cumbres del poder. Curiosa y trágica es la coincidencia entre dos situaciones distanciadas en el tiempo por largos 6 siglos. Como ocurre en todo estado en que los judíos alcanzan las cumbres del poder, también en la Castilla de Pedro, la Santa Iglesia fue perseguida mientras los hebreos eran encumbrados. Esto trajo por consecuencia las enérgicas protestas del clero castellano, consignadas en interesantes documentos entre los que se encuentra una escritura otorgada todavía en vida del monarca, en que el cabildo de la Iglesia de Córdoba llama a Pedro tirano hereje. El rompimiento de la Santa Sede con este protector de judíos y opresor de los cristianos ocurrió cuando el Papa excomulgó a Pedro, declarándolo indigno de la corona de Castilla en pleno consistorio, desligando a los castellanos y a sus demás súbditos del juramento de fidelidad, y dando la investidura de sus reinos a Enrique, conde de Trastamara, o al primer príncipe que pudiera ocuparla. Esto facilitó la formación de una coalición entre los reinos de Francia, Aragón y Navarra,
que organizaron, bajo los auspicios del Papa, una especie de cruzada para liberar al reino de Castilla de la opresión que sufría. Mientras que los cristianos, clérigos y seglares eran asesinados, encarcelados y oprimidos en toda forma, el judaísmo se encumbraba como quizá no había ocurrido antes en la España cristiana. En estos tiempos, la ciudad de Toledo era prácticamente la capital del judaísmo internacional, como después lo serían sucesivamente Constantinopla, Ámsterdam, Londres y Nueva York. El poderoso ministro, Samuel Halevi, organizó un sínodo o Congreso Universal Hebraico en dicha ciudad, al que concurrieron delegaciones de las comunidades israelitas, residentes en las más lejanas tierras, tanto para elegir un jefe mundial del judaísmo como para admirar la nueva sinagoga que Pedro permitió que Samuel construyera, contraviniendo los cánones de la Iglesia. De la celebración de esta gran asamblea en dicha sinagoga convertida con posterioridad en la iglesia de Netra, Señora del Tránsito, quedó constancia en 2 inscripciones que constituyen un verdadero monumento histórico. Del texto de las inscripciones se desprende que el jefe electo fue el propio Samuel Halevi, que al parecer se convirtió en el Baruch de esa época, lo que no obstó para que años después un grupo influyente de israelitas enemigos de él lo acusara de haber robado el tesoro real, precipitando su caída y muerte. Estos judíos envidiosos del inmenso poder que había logrado Samuel lo acusaron de haber robado a don Pedro durante 20 años e incluso indujeron al rey a que le diese tormento para que revelase dónde estaban 3 inmensos montones de oro robado por el ministro. Pero como Samuel muriese en el tormento sin revelar nada, continúa el cronista diciendo: Y al rey le pesó mucho la muerte de Samuel, cuando lo supo, y por consejo de los dichos judíos mandóle tomar cuanto tenía. Y fueron excavadas sus casas que don Samuel tenía en Toledo, y hallaron una bodega hecha debajo de la tierra, de la cual sacaron 3 montones de tesoro y de moneda, y barras y plastas de oro y plata, que tan alto era cada montón que no se veía un hombre colocado en el lado opuesto. Y el rey don Pedro vino a verlos y dijo así: Si don Samuel me hubiera dado la tercera parte del más pequeño montón que aquí hay, yo no lo hubiera mandado atormentar. Pero prefirió morir sin decírmelo. Esto de que los tesoreros o ministros de Hacienda judíos robaran no era nada nuevo. Muchos habían sido destituidos por ese motivo. El incidente, sin embargo, nos revela cómo entre los mismos judíos, a pesar de la hermandad, surgen envidias y discordias terribles, con resultados trágicos como el que acabamos de estudiar. Por otra parte, la influencia ejercida por los hebreos en el gobierno de Pedro siguió como siempre. Solo hubo un simple cambio de personas. Entre las acusaciones que se emplearon como bandera para derrocar a Pedro, figura la de que no solo había entregado a los judíos el gobierno del reino, sino que él mismo era un hebreo, debido a que, carente de sucesión masculina, el rey Alfonso XI estaba tan disgustado que había amenazado a la reina seriamente si el próximo vástago era niña, y que habiendo ocurrido tal cosa, la reina, para salvarse, había aceptado que le cambiaran la niña por un niño, cosa que planeó y realizó su médico partero israelita trayendo al hijo de unos hebreos, el cual acababa de nacer y que creció como heredero del trono, sin saber el rey Alfonso que era un israelita el que hacían aparecer como su hijo. Decían además que, sabedor después Pedro de su origen judío, se había circuncidado en secreto, y que a ello se debía que hubiera entregado el gobierno del reino por completo a los hebreos. Sin embargo, el ilustre cronista y literato Pedro López de Ayala
Nada favorable al rey Pedro, sin referirse a la acusación de manera expresa, la niega tácitamente al llamar a Pedro hijo legítimo de Alfonso XI. En el mismo sentido se expresan historiadores y cronistas que se basan en López de Ayala. Aunque compartimos los justos elogios que se hacen de tan distinguido cronista con respecto a este asunto, es digno de tomar en cuenta que su crónica del rey don Pedro fue escrita cuando doña Catalina de Lancaster, descendiente de dicho rey, ya se había casado con Enrique III, nieto de Trastamara, en matrimonio político destinado a unir las dos estirpes rivales y poner fin a futuras discordias. Es natural que, habiéndose escrito la crónica en una época en que el interés de la monarquía castellana era borrar el manchón de posible ascendencia hebrea, Pedro López de Ayala haya sido obligado a callar todo lo relacionado con ese asunto, que además podía herir el honor de la reina Catalina. Por una parte, la historia nos ha demostrado que los hebreos, en sus ambiciones de dominio mundial, son muy capaces de hacer cualquier cosa con tal de apoderarse de un reino, ya se trate de cambiar una niña por un infante o de realizar cualquier otro truco que la oportunidad les presente. Pero en el caso que estamos analizando, nos parece también posible lo que han afirmado los defensores de Pedro el Cruel, masones o liberales, en el sentido de que la acusación del cambio de infantes fue una mera fábula urdida y difundida por Enrique de Trastamara para justificar su ascensión al trono, fábula que, por cierto, acabó por ser creída en Castilla y fuera de Castilla, y consignada por las crónicas de esa época. Si en realidad se trató de una fábula, no nos parece imposible que ésta haya sido creada por los mismos judíos que rodeaban e influenciaban al adolescente monarca para inclinarlo a iniciarse en el judaísmo y poderlo dominar por completo. En apoyo de esta posibilidad está la constante tendencia de los hebreos a conquistar a los grandes dirigentes políticos cristianos o gentiles, inventando que descienden de israelitas. A Francisco I de Francia se lo quisieron demostrar, pero se rió de ellos. Al emperador Carlos V también, pero se indignó tanto que mandó quemar al judío que intentó atraerlo en esa forma a la sinagoga. A Carlos II de Inglaterra hasta le falsificaron cuidadosamente un árbol genealógico y algo creyó de la fábula, lo que permitió que los judíos lograron de él algunas concesiones. Ante el emperador del Japón llegaron con el embuste de que descendía de las 10 tribus perdidas, con la intención de atraerlo al judaísmo y dominar por ese medio al país del sol naciente. Pero por fortuna, el mikado los consideró como dementes. No es por lo tanto imposible que este mismo recurso hayan empleado con Pedro y que la noticia se haya filtrado al campo enemigo, siendo luego aprovechada por el de Trastamara como bandera contra aquel. Sea lo que fuere, es evidente que Pedro, con sus asesinatos de clérigos, su persecución de la Iglesia y su encumbramiento de los judíos, más obraba como israelita que como cristiano, lo que dio lugar a que se diera crédito a la historia del cambio de niños. Entre las crónicas que afirman la ascendencia judía de Pedro de Castilla, podemos mencionar la de esa misma época del rey Pedro IV de Aragón, la también contemporánea de los hechos del padre carmelita Juan de Benet, la crónica anónima de los 4 primeros Valois, la crónica igualmente de esa época, de Cubelier y otras, siendo curioso notar que un siglo después algunos documentos relacionados con la biografía del ilustre rabino de Burgos, Salomón Halevi, que al bautizarse adoptó el nombre de Pablo de Santa María, ordenándose sacerdote y llegando a ser arzobispo de la misma ciudad en que había sido rabino, mencionan
que el citado prelado era hijo de la infanta que fue cambiada por el niño judío, que con el tiempo era hijo de la infanta que fue cambiada por el niño, que con el tiempo fue coronado rey como Pedro de Castilla. La infanta luego casó con el israelita, padre del citado arzobispo. Entre los documentos que mencionan esto como muy difundido rumor podemos citar el Libro de los Blasones, de García Alonso de Torres, y la recopilación de Honra y Gloria Mundana, del capitán Francisco de Guzmán. Por su parte, Fray Cristóbal de Santoliz, al imprimir en 1591 la primera edición de su vida de don Pablo de Santa María, daba por seguro que el ilustre rabino, después arzobispo, era hijo de la princesita cambiada por el niño hebreo, que después fue rey de Castilla. Con respecto a la intervención de los hebreos en el gobierno de Pedro, además de la confesión de la Jewish Encyclopedia, que citamos en otro lugar, y de la de distinguidos historiadores israelitas, la crónica de esa época escrita en verso por Cuvelier dice que tenía la malísima costumbre que de todas las cosas cualesquiera que fuesen, se aconsejaba de los judíos que habitaban en su tierra, y les descubría todos sus secretos, y no a sus próximos amigos y parientes carnales, ni a ningún otro cristiano. Así pues, era preciso que el hombre que de tan consejo se valía a sabiendas, debía de tener malas consecuencias. otro cronista contemporáneo de Pedro, que asegura que dicho rey y su reino estaban gobernados por los judíos. El segundo continuador de la crónica latina, de Guillermo de Nanguis, afirma que se le reprochaba a dicho monarca que tanto él como su casa estaban regidos por judíos, los que existían en gran abundancia en España, y que todo el reino era gobernado por ellos. Du Guesclin Paul Hey afirma en relación a este punto que los malos consejeros de don Pedro crearon en toda Castilla dificultades, colmándola de asesinatos y sembrando el descontento y desolación, que además inspiraron en el monarca una aversión general para las personas más distinguidas de su reino, quebrantando ese mutuo afecto que liga a los buenos reyes con sus súbditos y a los pueblos con sus príncipes, que don Pedro despojó a las iglesias de sus bienes para enriquecer a los ministros de sus abominaciones, renunciando secretamente, según se decía, a su bautismo, para ser circuncidado, y que ejerció 1000 crueldades que llenaron a España de sangre y lágrimas, al reunir en su persona los defectos de los sardanápalos, de los Nerones y de los Domicianos, estando poseído en toda forma su espíritu por sus favoritos, sobre todo judíos. Capítulo 23. Los judíos traicionaron a su más generoso protector. Además de las verdaderas matanzas de cristianos realizadas durante esta odiosa dictadura judaica, que fue el reinado de Pedro el Cruel, hubo crímenes que por su resonancia estremecieron a Europa, como el asesinato de don Suero, arzobispo de Santiago, el de Pedro Álvarez, deán de esa catedral, la quema en la hoguera del sacerdote de Santo Domingo de la Calzada y el asesinato del abad maestre de San Bernardo, que precipitó la excomunión proveniente del Papa Urbano IX, excomunión que al ser comunicada a Pedro, por poco cuesta la vida al representante de su santidad. Pero dejaremos hablar al padre, Fray Joseph Álvarez de la Fuente, a quien debemos los anteriores datos. Por esta muerte, como dije, y porque tenía el rey don Pedro fuera de sus iglesias a los obispos de Calahorra y de Lugo, envió el Papa Urbano V un arcediano que le notificase la excomunión. Este, usando cautela, se vino por el río de Sevilla en galeota muy ligera y se puso a la ribera del campo de Tablada, cerca de la ciudad, esperando que pasase el rey cerca y le oyera, y le intimó las bulas del Papa,
y escapó río abajo a vela tendida, ayudándole a escapar la menguante de las aguas. El ilustre fraile señala que don Pedro se metió al agua queriendo matar al arcediano a puñaladas, estando a punto de ahogarse porque el caballo se cansó de nadar. En esta época hubo otros muchos asesinatos espeluznantes, pero nos limitaremos solamente a mencionar el de la jovencita inocente e indefensa, Blanca de Borbón, hermana de la reina de Francia, que fue la esposa legítima de Pedro, encarcelada y villanamente asesinada después. El cronista Cuvelier, contemporáneo de Pedro, narra el asesinato de la joven afirmando que al consultar don Pedro con un judío sobre la forma en que podría deshacerse de la reina sin que se notase, dicho hebreo, además de su consejo, se prestó a cometer el asesinato en unión de otros judíos que la ahogaron en su propia alcoba, dejándola tendida en su cama donde fue encontrada muerta al día siguiente. Y continúa el cronista diciendo que dichos israelitas mataron a 4 miembros de la servidumbre que querían armar escándalo y encerraron a otros. Que luego el rey Pedro dijo que no había autorizado tal hecho, mandando desterrar a los judíos asesinos, pero que solo lo hizo para disimular. Otro documento de autenticidad incontrovertible nos confirma la responsabilidad de los judíos en este verdadero reinado del terror. Se trata del ordenamiento de peticiones otorgado por el rey Enrique en las cortes que celebró en Burgos después de haber sido proclamado rey en el año de 1367, del cual tomamos el texto de la publicación hecha por la Real Academia de la Historia de Madrid, en el que contesta el nuevo rey a los representantes de los diversos sectores del pueblo en las Cortes, organismo semejante al Parlamento medieval o a los Estados Generales. Otros sí, a los que nos dijeron que todos los de las ciudades, villas y lugares de nuestros reinos, que tuvieron muchos males, daños, muertes y destierros, que ocurrieron en tiempos pasados, por consejo de los judíos, que fueron privados, es decir, primeros ministros o consejeros principales, u oficiales de los reyes anteriores, porque querían mal y daño de los cristianos, y que nos pedían por merced, que mandásemos que ni en nuestra casa, ni en la de la reina, ni en la de los infantes mis hijos, se dé entrada a judíos ningunos, ni como oficiales, ni como médicos, ni que tengan oficio ninguno. A esto respondemos que tenemos en servicio lo que por este motivo nos piden, pero que nunca a los otros reyes que hubo en Castilla les fue pedida tal cosa. Y aunque algunos judíos anden en nuestra casa, no los pondremos en nuestro consejo, ni les daremos tal poder porque venga por ellos daño alguno a nuestra tierra. Aquí podrá observarse algo sorprendente. Enrique de Trastamara se sublevó contra su medio hermano y obtuvo el apoyo moral del Papa y el material del rey de Francia y de otros monarcas para destronarlo, alegando que Pedro había apostatado, que practicaba en secreto el judaísmo y que había entregado el gobierno de Castilla a los hebreos. Además, por haber enarbolado esa bandera libertadora, había obtenido el apoyo de la nobleza, del clero y del pueblo. Y ahora, contradiciendo lo sostenido en su campaña, después de haber triunfado y de haber sido coronado rey, empezaban a utilizar israelitas en su palacio. ¿Qué había ocurrido en el curso de la guerra civil para que el mismo que había entrado en Castilla matando judíos después los admitiera en su corte? ¿Qué hicieron los hebreos para poder evitar una catástrofe que se antojaba definitiva y quedar más o menos bien parados al triunfar el bando contrario? Los siguientes documentos históricos nos descifran el enigma. La Jewish Encyclopedia, obra monumental del judaísmo moderno, dice que Pedro, desde el comienzo de su reinado, se rodeó de tantos judíos que sus enemigos llamaban a su corte la corte judía.
y que los hebreos fueron siempre sus leales partidarios. Esto último era de esperarse, ya que el joven monarca, por entregarse en manos de los israelitas y elevarlos a las cumbres del poder, había provocado la fatal guerra civil e internacional que iba a costarle el trono y la vida. Sin embargo, las crónicas contemporáneas e historiadores, insospechables de antisemitismo, nos dan la evidencia de que es falso que los israelitas hayan sido leales a su incondicional aliado y amigo, sino que por el contrario, cometieron con él la más negra de las traiciones, como acostumbran siempre a hacerlo los hebreos con sus mejores amigos y protectores. Para los israelitas nada vale la más sincera de las amistades ni los servicios y favores recibidos, por más grandes que éstos sean. Cuando conviene a sus intereses políticos, son capaces de crucificar hasta a quienes todo lo sacrificaron por favorecerlos. El rey don Pedro, en su lealtad hacia los judíos, llegó a cometer tremendos actos de represalia en contra de los que atentaban contra ellos. Dice el cronista y notable literato de esos tiempos, Pedro López de Ayala, que, cuando Pedro fue a Miranda de Ebro, por cuanto habían robado e muerto allí los judíos, e tenían la parte del conde, e fizo justicia de 2 homes de la villa, e al uno decían, pero Martínez fijo de chantre, e al otro, pero Sánchez de bañuelos, e al pero Martínez fizo cocer en un caldero, e al pero Sánchez fizo asar estando el rey delante, e fizo matar otros de la villa. en el 5º año de su reinado, había dado muestras de generosidad, promulgando un indulto incluso en favor de quienes habían atentado contra el trono. Pero en dicho indulto no fueron incluidos quienes habían causado daños a los judíos. Era pues de esperar que éstos le hubieran permanecido fieles en los momentos difíciles. Los hechos, sin embargo, demuestran lo contrario. El cronista francés Cuvelier, que fue testigo presencial de los acontecimientos, ya que acompañaba a Beltrán du Guesclin y a Trastamara en su campaña, dice refiriéndose a la época en que las trágicas derrotas de los ejércitos de Pedro hacían ver claro que el peso de la balanza se había cargado del lado contrario, que después de evacuar Burgos, Toledo y Córdoba, Pedro el Cruel se dirigió a Sevilla, y 2 de sus consejeros judíos más queridos e influyentes, llamados Daniot y Turquant, acordaron traicionarlo y entregarlo en manos de Enrique en cuanto se les presentara la ocasión. El culto literato e historiador del siglo pasado, José Amador de los Ríos, favorable a los hebreos, confiesa claramente que fue también fama en Castilla y fuera de ella, que al presentarse don Enrique y los suyos en ciertas ciudades, daban en ellas entrada a los bretones de Beltrán Clacán, du Guesclin, las mismas juderías. Así llamaban en Castilla a las comunidades hebreas. el conocimiento de estas alevosas traiciones de sus protegidos judíos indignó indudablemente al rey Pedro. El citado cronista francés, testigo de los acontecimientos, refiere que después de enterarse el rey don Pedro de la caída de Córdoba en manos de su medio hermano, tuvo un fuerte altercado con esos 2 consejeros judíos que habían resuelto traicionarlo, y que les dijo: Señores, por mal destino me he valido de vuestros consejos hace ya muchos años. Por vosotros y por vuestra fe ha sido asesinada mi mujer y falseada mi ley. Maldita sea la hora y el día primero en que os tuve a mi lado, pues por mis pecados y por haberos creído, soy echado de este modo de mis tierras. Así os echo ahora mismo de mi cámara y de mi corte, y guardaos bien de entrar nunca a ellas, sino que ahora mismo saldréis de esta ciudad. Y sigue relatando el mismo cronista que los 2 consejeros israelitas entraron en tratos secretos con don Enrique de Trastamara para entregarle la ciudad de Sevilla, en donde se encontraba refugiado don Pedro, arreglando con los doctores de la ley de la comunidad hebrea en dicha población
que diesen entrada a las tropas de Enrique por el barrio judío, que sin embargo tuvo conocimiento muy a tiempo Pedro de lo que los hebreos tramaban en su contra por el aviso oportuno que le dio una bella judía que había sido amante del monarca y lo quería mucho, por lo que al día siguiente, debido a esto, el rey evacuó la ciudad batiéndose en retirada. Paul Hey, señor de Châtelet, segundo cronista de Beltrán du Guesclin, señala que don Pedro tuvo conocimiento en Sevilla por una concubina hebrea que lo amaba mucho y que a escondidas de su padre fue a informarle que los judíos estaban tramando en secreto un complot de acuerdo con don Enrique de Trastamara para entregar a éste la ciudad. Noticia que al ser recibida por don Pedro acabó de abatir al desafortunado monarca. Indudablemente los hebreos, siguiendo su táctica tradicional para controlar mejor al rey, le allegaron amantes israelitas. Pero el amor es a veces una espada de doble filo. Y en este caso, se ve que en la muchacha pudo más el amor que su apego al judaísmo, o el temor a las represalias. Al leer estas crónicas, nos parece cada vez más evidente la peligrosidad de esos núcleos de extranjeros inasimilables que a través de la historia han demostrado nunca ser leales a nadie y estar siempre prestos a convertirse en mortales quintacolumnas al servicio de potencias o fuerzas enemigas, incluso en perjuicio de sus más valiosos y fanáticos protectores o amigos. Estos hechos nos explican por qué los hebreos, viéndose amenazados con la victoria del pueblo cristiano de Castilla, acaudillado por Enrique de Trastamara, supieron a tiempo infiltrarse en el bando contrario, es decir, en el de Trastamara, para convertir la inminente catástrofe en un triunfo. Esta maquiavélica maniobra ha sido perfeccionada por los judíos a través de los siglos. En nuestros tiempos ya no se esperan a que sus enemigos estén a punto de lograr la victoria, sino que desde que surge la oposición cristiana o anticomunista a sus planes siniestros, destacan elementos a infiltrarse en las filas de dicha oposición para hacerla fracasar, o por lo menos quedar colocados en situación valiosa dentro del campo enemigo, con posibilidad de hundirlo en la primera oportunidad que se presente. Alerta a las organizaciones anticomunistas. Organizaciones anticomunistas del mundo libre, es urgente que estéis alerta y os defendáis contra la infiltración de elementos judíos en vuestras filas, porque, diciéndose anticomunistas, solo persiguen adueñarse por dentro de vuestros movimientos para llevarlos al fracaso, aunque de momento, para ganar posiciones, os presten buenos servicios. Derrotado Pedro, huyó a Portugal y de allí a Inglaterra, donde logró el respaldo del príncipe negro, regresando a Castilla con el apoyo del ejército inglés y después con la alianza del rey moro de Granada. En esta fase de la lucha, vemos a los hebreos infiltrados en los dos bandos rivales. Habían descubierto ya el secreto de los triunfos futuros: apostar a las dos cartas para salir ganando siempre. Pero es claro que para lograr éxito en este tipo de maniobras, han acostumbrado los israelitas fingir la existencia de cismas o divisiones aparentes en sus filas, de manera que parezca natural que un grupo se infiltre en un bando contendiente y el otro en el bando contrario. En esta forma lograron, después del desastre de Pedro de Montiel, quedar bien situados en el gobierno del vencedor. Es sorprendente que Enrique, en aquel duelo alevoso que costó la vida a Pedro, haya tenido el cinismo de decirle judío por última vez, ya que el bastardo a la sazón, comprado tanto por las traiciones de los judíos contra Pedro como por el oro que le dieron las comunidades hebreas, les daba acceso de nuevo a su casa,
en medio de la justa alarma de las cortes del reino. Así, la lucha que podía haber terminado con una victoria completa de los cristianos se prolongó fiera hasta desembocar, a fines del siglo, en las tremendas matanzas de judíos ocurridas en toda la península el año de 1391, y que indebidamente se han atribuido a las prédicas del sacerdote católico Ferran Martínez. Ya que tales prédicas no fueron más que la chispa que hizo explotar la indignación hasta entonces, contenida de un pueblo oprimido, robado, asesinado y extorsionado por los judíos que durante varios reinados habían escalado los más altos puestos en el gobierno, debido a la inconsciencia de monarcas forjadores, con sus complacencias y traiciones, de la edad de oro de los judíos en la España cristiana. Esta situación fue de trágicos resultados para los cristianos y también lesiva para los musulmanes, cuando hicieron posible la edad de oro hebrea en la España islámica. Tomo 3. La quinta columna judía en el clero. Capítulo 24. La infiltración judía en el clero. El presente capítulo tiene por objeto estudiar la forma en que los falsos cristianos criptojudíos acostumbran realizar su infiltración en el clero de la Iglesia. Para conquistar al mundo cristiano, el imperialismo judaico consideró indispensable dominar a su principal baluarte, la Iglesia de Cristo, empleando para ello diversas tácticas que variaron desde los ataques frontales hasta las infiltraciones. El arma favorita de la quinta columna consistió en introducir en las filas del clero a jóvenes cristianos descendientes de judíos que practicaban en secreto el judaísmo, para que una vez ordenados sacerdotes trataran de ir escalando las jerarquías de la Santa Iglesia, ya fuera en el clero secular o en las órdenes religiosas, con el fin de usar luego las posiciones adquiridas dentro de la clerecía en perjuicio de la Iglesia y en beneficio del judaísmo y de sus planes de conquista, así como de sus movimientos heréticos o revolucionarios. En tan delicadas tareas de infiltración, el judaísmo subterráneo emplea jovencitos dotados no sólo de gran religiosidad, sino de una gran mística y fanatismo de la religión judía, y deben estar resueltos a dar su vida por la causa del Dios de Israel y del pueblo escogido. En el judaísmo abunda esta clase de místicos, y a ellos se deben principalmente los grandes triunfos que ha ido logrando el imperialismo teológico de los hebreos, porque el niño o joven que ingresa en los seminarios del clero cristiano sabe que va a desempeñar la más santa labor de destrucción contra el enemigo capital del pueblo escogido, el cristianismo, y de manera especial, la Iglesia católica. Sabe que con las actividades que realice, al destruir o debilitar las defensas de la cristiandad, facilita el cumplimiento de la voluntad divina, favoreciendo la consecución del dominio de Israel sobre la tierra. El clérigo falso cristiano, criptojudío, está realizando, según su criterio, una empresa santa que además le asegura la salvación eterna. Cuanto mayores males pueda causar a la Iglesia como sacerdote, fraile, canónigo, prior de convento, provincial, obispo, arzobispo o cardenal, mayores méritos tiene, según los israelitas, a los ojos de Dios y de su pueblo escogido. Se puede asegurar que esta legión de místicos y fanáticos criptojudíos fueron los que lograron, a la postre, quebrar la supremacía de la Santa Iglesia en la Edad Media, facilitando después el triunfo de las herejías en el siglo XVI y el de los movimientos revolucionarios judeo-masónicos o judeo-comunistas en los tiempos modernos. La quinta columna judía en el clero es, por lo tanto, uno de los pilares básicos del judaísmo internacional. Los fines que persigue la infiltración de los criptojudíos en el clero
son explicados claramente en un interesante documento que dio a la publicidad en Francia el abate Chabauty y que cita el señor arzobispo de Port Louis, Monseñor León Meurin, S.J. Se trata de una carta del jefe secreto de los judíos internacionales, radicado a fines del siglo XV en Constantinopla, dirigida a los hebreos de Francia dándoles instrucciones en contestación a una carta anterior que Chamor, rabino de Arles, le había dirigido solicitándolas. Este documento cayó en manos de las autoridades francesas y el abate Chabauty lo dio a la publicidad. La carta dice textualmente: Bien amados hermanos en Moisés, hemos recibido vuestra carta, en la que nos hacéis conocer las ansiedades e infortunios que os veis obligados a soportar, y nos hallamos penetrados de un dolor tan grande como el vuestro. El consejo de los más grandes rabinos y sátrapas de nuestra ley es el siguiente: decís que el rey de Francia os obliga a haceros cristianos. Pues bien, hacedlo, pero guardad la ley de Moisés en vuestros corazones. Decís que se quiere arrebatar vuestros bienes. Haced a vuestros hijos mercaderes, para que ellos despojen de los suyos a los cristianos por medio del tráfico. Decís que se atenta contra vuestras vidas. Haced a vuestros hijos médicos y boticarios, a fin de que ellos priven de la suya a los cristianos sin temor al castigo. Decís que se os hace objeto de otras vejaciones. Haced a vuestros hijos abogados, notarios o miembros de otras profesiones que están corrientemente a cargo de los asuntos públicos y, por este medio, dominaréis a los cristianos, os apropiaréis de sus tierras y os vengaréis de ellos. Seguid esta orden que os damos y veréis por experiencia que, por abatidos que estéis, llegaréis a la cúspide del poderío. Príncipe de los judíos de Constantinopla, 21 de Casleo de 1489. Las infiltraciones realizadas por los criptojudíos en el clero francés de esa época fueron muy perjudiciales, ya que facilitaron la expansión del movimiento de los hugonotes en el siglo XVI, secta que estaba impulsada por los judíos secretos, cubiertos con la máscara del cristianismo, a diferencia de las iglesias luteranas que tomaron incluso derroteros antijudíos. El objeto de la infiltración criptojudía en el clero cristiano es bien claro: la destrucción de la Iglesia por dentro. Lo que dice la carta antes mencionada está confirmado hasta la saciedad en muchísimos procesos seguidos por la Santa Inquisición contra los clérigos judaizantes. Las actividades traidoras de los clérigos quintacolumnistas son las más diversas que puedan imaginarse, pero todas tienden al mismo fin: defender a los judíos con pasión, favorecer a los movimientos heréticos y a los movimientos revolucionarios abiertamente anticristianos, debilitar las defensas de la Iglesia y atacar a los buenos cristianos, especialmente a los defensores eficaces de la cristiandad, para desprestigiarlos y anularlos, preparando el triunfo de las organizaciones judaicas heréticas, masónicas o comunistas, con miras a lograr en un futuro la destrucción completa de la Iglesia. Los procesos seguidos por la Santa Inquisición contra arzobispos, canónigos, priores de conventos, sacerdotes y frailes criptojudíos son muy ilustrativos en lo referente a las tácticas empleadas por los clérigos quintacolumnistas. El fenómeno de la infiltración criptojudía en el clero existe, como se ha visto, desde los principios del cristianismo, y fue constantemente uno de los mayores peligros que tuvo que afrontar la Santa Iglesia, no en tal o cual país, sino en todo el mundo cristiano. Pero como estudiar este problema en toda su universalidad requeriría una obra de varios tomos, nos reduciremos aquí, basados en fuentes insospechables de antisemitismo,
a estudiar uno de tantos ejemplos de esos trágicos procesos históricos de la infiltración judía en el clero, que han hecho posibles los triunfos actuales del imperialismo judaico. El ejemplo que sigue bastará para dar una idea de cómo la sinagoga realiza sus infiltraciones en el clero cristiano, ya que sus tácticas han sido similares en diversos tiempos y naciones. El docto historiador israelita Abraham León Sachar, uno de los directores de las fundaciones Hillel, de la Bnai B'rith, dirigente comunal hebreo, después presidente de la Brandeis University, en su obra Historia de los judíos, refiriéndose a las conversiones de judíos al cristianismo realizadas en España a partir del año 1391 y a los resultados posteriores de dichas conversiones, dice lo siguiente. Pero después de 1391, cuando la presión sobre los judíos se hizo más violenta, comunidades enteras abrazaron la fe cristiana. La mayoría de los neófitos se aprovechó ansiosamente de su nueva posición. Se agolparon en cientos y miles en los lugares de los cuales habían estado excluidos anteriormente por su fe. Ingresaron a profesiones vedadas y a los tranquilos claustros de las universidades. Conquistaron puestos importantes en el Estado y hasta penetraron al Sanctum Sanctorum de la Iglesia. Su poder aumentó con su riqueza, y muchos pudieron aspirar a ser admitidos en las familias más antiguas y más aristocráticas de España. Un italiano casi contemporáneo observó que los conversos judíos gobernaban prácticamente en España, mientras su adhesión secreta al judaísmo estaba arruinando la fe cristiana. Una cuña de odio separó inevitablemente las relaciones de los cristianos antiguos y los nuevos. Los neófitos fueron conocidos como marranos, probablemente los réprobos o los puercos. Fueron despreciados por sus triunfos, por su orgullo, por su cínica adhesión a las prácticas católicas. En tanto que las masas miraban con sombría amargura los triunfos de los nuevos cristianos, el clero denunciaba su deslealtad y su falta de sinceridad. Sospechaban la verdad de que la mayoría de los conversos eran aún judíos de corazón, que la conversión obligada no había extirpado la herencia de siglos. Decenas de miles de los nuevos cristianos se sometían exteriormente, iban mecánicamente a la iglesia, mascullaban oraciones, ejecutaban ritos y observaban las costumbres. Pero el espíritu no había sido convertido. Difícilmente se puede sintetizar en forma tan elocuente la conversión de los judíos al cristianismo, que pasa a ser una verdadera quinta columna hebrea en el seno de la sociedad cristiana, y como esa quinta columna logra adueñarse de los puestos del gobierno, de las posiciones estratégicas en las universidades y en todos los sectores de la vida social, incluyendo las familias de la nobleza, e incluso en donde es más demoledora, en el Sanctum Sanctorum de la Iglesia, como acertadamente describe el citado universitario hebreo, la infiltración judía en el clero. Después de afirmar dicho historiador israelita que los conversos, cuando bautizaban a sus hijos, les borraban inmediatamente la marca del bautismo de sus cabezas, continúa diciendo: Se creía que guardaban secretamente las fiestas judías, que comían alimentos judíos, conservaban amistades judías y estudiaban la antigua ciencia judía. Los informes de numerosos espías tendieron a confirmar las sospechas. ¿Qué hijo piadoso de la Iglesia podía permanecer tranquilo mientras esos hipócritas que se burlaban íntimamente de las prácticas cristianas acumulaban riquezas y honores? Todo esto se confirmó hasta la saciedad, ya que la Inquisición española fue la institución que mejor supo introducir en las filas mismas del judaísmo espías que le sirvieron maravillosamente para conocer los más recónditos secretos del mismo, por más bien cubierto que estuviera con la máscara de un falso cristianismo. Entre otros, el que acabamos de mencionar es uno de los motivos principales que explican el profundo odio israelita
a la Inquisición española, siendo esta la razón más importante por la que han organizado contra ella, desde hace varios siglos, una campaña mundial de calumnia y difamación que ha creado espesos nubarrones de prejuicios y cubierto de lodo la verdad histórica. ¡No, dejadme! ¡Os lo suplico! ¡Os lo ruego, decidles la verdad! ¡Decidles que me conocéis! ¡No soy una bruja! ¡Déjame! ¡No, por favor! ¡No! A todas se os acusa de brujería y de tener tratos con el diablo. Si queréis salvar vuestras almas de la perdición, arrepentíos y confesad vuestros pecados. Lo confieso, lo confieso, lo confieso. Continúa, hija. ¿Firmaste un pacto con Lucifer? Sí, firmé un pacto, lo confieso. Por favor, os lo suplico, tened piedad de mí. He preparado ungüentos por dinero, pero solo usé grasa de cerdo. Nunca practiqué la brujería, os lo juro. ¡Esperad, esperad! ¡Dijiste que sería perdonada! Tu alma, hija. Tu alma se salvará. Pero tu cuerpo debe entregarse a Dios para que lo absuelva. ¡No! ¡No, por favor! ¡Os lo ruego! El historiador israelita Cecil Roth, de tanto prestigio en los medios hebreos, en su Historia de los Marranos, publicación oficial judía de la editorial Israel de Buenos Aires, en relación a estos mismos acontecimientos, afirma que aunque algunos fueron conversos sinceros, la enorme mayoría seguían siendo, en su fuero interno, tan judíos como lo fueron antes. Aparentemente, vivían como cristianos. Hacían bautizar a sus hijos en la iglesia, aunque se apresuraban a lavar las trazas de la ceremonia en cuanto regresaban al hogar. Iban en busca del cura para que los casara, pero no se contentaban con esa ceremonia, y en lo privado realizaban otra, que la completaba. A veces acudían al confesionario, pero sus confesiones eran tan irreales que un sacerdote, dícese, pidió a uno de ellos una pieza de su vestimenta, como reliquia de un alma tan inmaculada. Detrás de esta ficción puramente exterior, continuaban siendo lo que fueron siempre. Su falta de fe en los dogmas de la Iglesia era notoria. Pasa luego el historiador hebreo a asegurar que los falsos conversos seguían observando las ceremonias israelitas hasta en sus menores detalles, que guardaban el sábado cuando podían hacerlo, y que contraían a veces matrimonio con los vástagos judíos públicos. Sigue después el hebreo Roth, dando estos interesantísimos datos. Frecuentaban furtivamente las sinagogas, para cuya iluminación enviaban regularmente óbolos de aceite. Constituían también asociaciones religiosas, de aparentes finalidades católicas, bajo el patronato de algún santo cristiano, y las usaban como un biombo, que les permitía observar sus ritos ancestrales. Por su raza y su fe, continuaban siendo lo mismo que habían sido antes de su conversión. Eran judíos en todo, menos en el nombre, cristianos en nada, a no ser en la forma, al ser removidos los obstáculos religiosos que les cerraban previamente el paso, el progreso social y económico de los recién convertidos y de sus descendientes hízose fenomenalmente rápido. Por dudosa que fuese su sinceridad, no se podía ya excluirlos de ninguna parte, a causa de su credo. La carrera judicial, la administración, el ejército, las universidades y la misma Iglesia se vieron pronto abarrotados por los recién convertidos, de sinceridad más o menos dudosa, o por sus inmediatos descendientes. Los más ricos se casaron con la más alta nobleza del país, pues muy pocos condes o hidalgos empobrecidos pudieron resistir la atracción de su dinero. Es muy interesante lo que el israelita Cecil Roth dice en la nota número 3 del capítulo. Jerome Munzer, un viajero alemán que visitó a España en 1494,
Cuenta que hasta pocos años antes había existido en Valencia, en el sitio ocupado luego por el convento de Santa Catalina de Siena, una iglesia dedicada a San Cristóbal. Aquí los marranos, esto es, falsos cristianos, interiormente judíos, tenían sus sepulturas. Cuando uno de ellos moría, fingían conformarse a los ritos de la religión cristiana y marchaban en procesión, con el ataúd cubierto con un paño de oro y llevando al frente una imagen de San Cristóbal. Con todo, lavaban en secreto el cuerpo del muerto y lo enterraban de acuerdo a sus propios ritos. El mismo caso, indica, ocurría en Barcelona, donde si un marrano decía «Vamos hoy a la iglesia de la Santa Cruz», referíase a la sinagoga secreta, llamada de ese modo. El relato clásico de las condiciones y subterfugios de los marranos de ese período puede leerse en Bernaldez, Historia de los Reyes Católicos. En las páginas siguientes de la mencionada Historia de los marranos, Roth expone varios casos de cómo lograron encumbrarse algunos de ellos. Por ejemplo, el judío Azarías Chinillo, al convertirse al cristianismo, adoptó el nombre de Luis de Santángel, pasó a Zaragoza y estudió leyes, obtuvo un alto puesto en la corte y se le confirió un título de nobleza. Su sobrino, Pedro de Santángel, fue obispo de Mallorca. Su hijo, Martín, fue salmedina o magistrado en la capital. Otros miembros de la familia ocuparon altos puestos en la Iglesia y en la administración del Estado. Después sigue el famoso historiador hebreo mencionando otros encumbramientos eclesiásticos como el de Juan de Torquemada, cardenal de San Sixto, era de inmediata ascendencia judía. Lo mismo que el piadoso Hernando de Talavera, arzobispo de Granada, y Alonso de Oropesa, general de la Orden de los Jerónimos, don Juan Pacheco, marqués de Villena y gran maestre de la Orden de Santiago, virtualmente soberano de Castilla durante el reinado de Enrique el Impotente y aspirante tenaz a la mano de Isabel, y descendía por ambos lados del judío Ruy Capón. Su hermano, Pedro Girón, fue gran maestre de la Orden, católica militar, de Calatrava, y el arzobispo de Toledo era su tío. 7, por lo menos, de los principales prelados del reino tenían sangre judía. Lo mismo ocurría con el contador mayor. la importancia numérica de los conversos, con sus descendientes que se multiplicaban rápidamente y sus vastas relaciones de familia, era muy grande. En el sur del país constituían, dícese, un tercio de la población de las principales ciudades. Si este era el caso, debían haber por lo menos 300.000 en toda la península, entre los cuales se incluía a los de pura sangre judía y a sus parientes semigentiles. Los primeros no eran tan numerosos. Con todo, formaban dentro del organismo del Estado un vasto cuerpo imposible de asimilar y nada despreciable. Los convertidos al cristianismo, y aún sus remotos descendientes, eran conocidos entre los judíos como anusim, forzados, o sea, personas a quienes se obligara a adoptar la religión dominante. Y continúa su interesante historia el escritor judío. Una nueva generación había surgido, nacida después de la conversión de sus padres y bautizada, naturalmente, en la infancia. La situación canónica de los últimos no podía ser más clara. Eran cristianos en todo el sentido de la palabra, y la observancia del catolicismo les competía tanto como a cualquier otro hijo o hija de la Iglesia. Sabíase, con todo, que su cristianismo lo era solo de nombre. Prestaban un mínimo de pública aquiescencia a la nueva fe, y en privado, un máximo de aquiescencia a la vieja. La posición de la Iglesia habíase hecho mucho más dificultosa que antes del año fatal de 1391. Previamente a esa fecha, había habido numerosos incrédulos, fácilmente reconocibles y vueltos inocuos, gracias a una serie sistemática de reglamentaciones gubernamentales y eclesiásticas. Esos mismos incrédulos encontrábanse ahora, en cambio, en el seno de la Iglesia, y se abrían camino en todos los sectores de la vida eclesiástica, minando con su influencia la masa total de los fieles. El bautismo
no había hecho más que convertir a una considerable porción de los judíos, de infieles fuera de la Iglesia que lo habían sido antes, en heréticos dentro que lo eran ahora. Las palabras del autorizado historiador judío hablan por sí solas y sobran los comentarios. Sin embargo, la interesante confesión de que esos mismos incrédulos encontrábanse ahora, en cambio, en el seno de la Iglesia, y se abrían camino en todos los sectores de la vida eclesiástica, minando con su influencia la masa total de los fieles, es de capital importancia, porque nos describe, en pocas palabras, la naturaleza y mortal peligrosidad de la quinta columna judía en la cristiandad a través de los siglos, hasta la actualidad. Además de sus ambiciones tendientes a controlar a la Iglesia por dentro, acaparando sus más altas jerarquías, los falsos cristianos contaminan con su influencia a la masa total de fieles, dando lugar a las herejías y a los movimientos revolucionarios de origen criptojudaico.